Bueno, en primera medida, buenas noches. Gracias por haber venido. Hoy vamos a hablar un poco de 427. Es un reemplazo que Arkema propone para reemplazar el R22. Los que estamos al frente de esta charla somos el ingeniero Daniel Malnero, el licenciado Cristian Canesa. Él está encargado de todo lo que es la parte técnica, ¿sí?, de los productos. Yo soy el que está más relacionado con la parte comercial, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de quién es Arkema, quién es BETEC, ¿sí? Y después entraremos de lleno en lo que es el producto. Bueno, Arkema, en algunos números como para que tengan en cuenta, es un productor global de productos químicos, justamente. Uno de los principales fabricantes de gases refrigerantes a nivel mundial. El primero siempre se encuentra entre el primero y el tercer puesto en el 90% de los productos de las unidades de negocios en las cuales se encuentra. Tiene aproximadamente 14.000 empleados en 40 países, 85 plantas industriales y 10 centros de investigación. Bueno, en lo que respecta a gas refrigerante, posee 4 plantas de fabricación, una en Estados Unidos, en Calvert City, otra en Zaramillo, España, otra en Pierre-Bénite, Francia y otra en Changshu, China. Todos los productos que se importan y se distribuyen en nuestro mercado son fabricados y traídos desde Estados Unidos. Bueno, Arkema hoy por hoy continúa invirtiendo en las plantas que son las responsables para la fabricación de las 4 materias primas para las distintas mezclas de los gases refrigerantes. Bueno, estos 4 refrigerantes justamente son utilizados como base para todos los refrigerantes de las mezclas que hoy conocemos, todos los 400, 410, 407... 404. Arkema es la única compañía con plantas para todos estos componentes. O sea, son todos componentes fabricados propiamente por Arkema, no son comprados a ninguna otra empresa. Y también se mantiene en constante inversión para las próximas generaciones de gases refrigerantes, ¿sí?, de refrigeración. Y bueno, se mantiene hoy invirtiendo en lo que es el HFO 1234, que son nuevas partículas para la 4ª generación de refrigeración, que sería la próxima. Bueno, BETEC es una compañía nacional, forma parte del grupo Arkema. Es una compañía que se encuentra en el rubro de los productos químicos ya hace más de 36 años. Tenemos un fuerte perfil técnico y logístico. Somos especialistas en manejo de químicos, transporte y servicio y dosificación de químicos. Sobre todo, uno de los principales negocios es el odorante para gas natural y los gases refrigerantes. Contamos con certificaciones ISO 9001 en los procesos de producción, logística y comercial. Y contamos obviamente con el apoyo comercial, logístico y técnico de la gente de Arkema de Estados Unidos para la venta y distribución de los gases refrigerantes foráneos. Algunos de los mercados en los cuales nos desarrollamos: terminales automotrices, terminales de aires acondicionado y mercado de reposición de garrafas descartables. Contamos con un centro de distribución en San Martín para todo lo que es las garrafas descartables y una planta de trasvase en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde 2004 proveemos ya en el país 134 algunas plantas automotrices. Para ellos contamos con una flota propia de Tontank, que son unos tanques de 950 kilos aproximadamente, con los cuales hacemos el trasvase para distribuirle a estos clientes. Contamos con un stock activo para este tipo de clientes de aproximadamente entre 3 y 4 meses.
Y actualmente contamos con stock de garrafas descartables de todo lo que es 134, 404, 407 A y C, 410 y el 427, que es del cual hablaremos en instantes. Nos estamos manejando, a pesar de todas las situaciones que uno hoy por hoy conoce con lo que respecta a la importación, con una política de stock mínimo de 2 meses para todos nuestros clientes activos. Manero. Bueno. Hola. Sí. Bueno, ante todo, buenas noches. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos luego de la presentación de Cristian de lo que es nuestra empresa, vamos un poco a abordar más el tema técnico que nos ha traído acá, que es hablar del reemplazo del R22. Un poco acá en esta diapositiva lo que queremos ver es, o sea, lo que estamos viviendo hoy es una mezcla entre lo que es la tercera generación, se está hablando ya de la cuarta, que es la que atiende lo que vendría a ser el tema del GWP. Y bueno, esto es un poco la distribución de cómo están las distintas tecnologías hoy en refrigeración, tanto atendiendo la tercera generación, que es la que nos interesa hoy a nosotros, como ya mirando la cuarta, donde tenemos a la familia del 427, los que son HFC, tenemos los HFO que habló Cristian, hidrocarburos, amoníaco y CO2. La realidad es que lo que es la cuarta generación y parte de la tercera, el juego va a estar entre todas estas tecnologías. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es con lo que vamos a estar transitando en estos momentos, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa hoy es el HFC, en el cual, bueno, las ventajas que presenta son muy distintas con lo que es a otras tecnologías, como por ejemplo hidrocarburos, que su principal desventaja puede ser el tema de la peligrosidad, amoníaco, bueno, que es para instalaciones más grandes, CO2 la presión de trabajo muy elevada, y los HFC, que son similares a lo que venimos trabajando nosotros, que son los HSFC. Vamos a entrar de lleno en lo que es el retrofit. Los gases de retrofit, acá hay ejemplos de lo que existe en el mercado, son gases que nos van a permitir seguir utilizando el equipo que teníamos, para el cual fue diseñado, para el gas que fue diseñado y ya ha sido utilizado y todo, pero nos va a permitir usar un gas con la nueva tecnología, la tercera generación, ¿sí? Entonces, hoy nos interesan los equipos que tienen R22. O sea, hoy tenemos un equipo que tiene R22, se está usando con R22, necesitamos pasar a la nueva tecnología y ahí es donde aparecen los gases de retrofit, pensado para eso. Eso no quiere decir que yo tenga un equipo desde nuevo que ha sido diseñado para R22, que nunca tuvo R22 y tiene que empezar a funcionar y quiera usar algún gas de retrofit. No hay ningún problema. Así que, si bien vienen para ayudarnos para equipos que ya están en funcionamiento, también podríamos usarlo en un equipo nuevo en este caso, R22, ¿no? No hay que confundir con el tema del 410, que ya es un gas en realidad la tecnología reemplaza todo, con lo cual los equipos de 410 andan con 410. No hay que confundir eso. A eso nosotros le llamamos ya gases de reemplazo. En el caso del 427, es una solución pensada desde Arkema para otorgar lo que nosotros llamamos un retrofit sencillo. O sea, es un retrofit que va a mantener el rendimiento del ciclo igual que el R22, no van a ver ningún cambio. Es, como vieron en esta, el 427 lo tenemos para todas las gamas de temperaturas del R22. O sea, es un solo gas, al igual que el R22, para reemplazar al R22. No tienen que estar seleccionando entre un grado u otro. Y las presiones y todo lo que son los parámetros termodinámicos de la mezcla son iguales
y muy cercanas al R22. Es una solución sencilla que ha sido patentada por Arkema. Un poco haciendo referencia a otros gases que tenemos disponibles para los retrofit, los genéricos de los 407 permiten hacer el reemplazo del R22, de hecho se usan y en equipos nuevos se usan, pero el gran problema o que ya no pasa a ser un retrofit sencillo, necesitan sí o sí hacer un cambio de aceite. Cuando se plantea la necesidad del cambio del R22 empieza a aparecer el uso de estos gases y bueno, el gran problema es que no son retrofits sencillos y ahí es donde surge la necesidad de poder generar soluciones más rápidas, ¿no? Si no, no se iba a lograr lo que se buscaba, que es la eliminación del R22. Y como le decía, en otros retrofit sencillos también, propuestos como sencillos, la gran diferencia que existe con respecto a nuestro blend es que generalmente manejan distintos grados para distintas gamas de temperaturas que tiene el R22. O sea, el R22 estamos acostumbrados a trabajar con un gas muy versátil, es muy amplio el rango de trabajo que tiene, entonces es bastante exigente esa parte, ¿no? En otros retrofit existen distintos rangos y con respecto para mejorar lo que es lubricación, ya que el R22 generalmente se venía usando con aceite mineral, contienen hidrocarburos. En el caso nuestro no, ya vamos a ver algunas desventajas que tienen el uso de hidrocarburos. Acá tienen una tabla donde pueden ver las composiciones de los distintos gases que veníamos hablando y algunos retrofit genéricos que hay en el mercado. Estos son los componentes 125, 134, 143 y R32. Y tenemos lo que es hidrocarburos. El 427, esta es su composición, no presenta hidrocarburos. Acá tenemos los genéricos de 407 y los retrofit de otros retrofit. Acá básicamente lo que queremos dejar claro es lo siguiente. Cuando se hace un blend, una mezcla, para un retrofit sencillo hay básicamente dos necesidades a cumplir. Una es mantener las características termodinámicas que tenía el R22. O sea, que ustedes pongan un gas que se va a comportar en las mismas condiciones y el ciclo no se va a ver afectado en su capacidad. De ahí es que en la mezcla tenemos componentes que vienen a cumplir esto. Y después tenemos componentes como en el caso de los hidrocarburos, en el caso de estos retrofit, y en el caso nuestro es otro HFC, que nos ayudan a mejorar de cierta manera la miscibilidad que los HFC, o sea, todos estos componentes no tienen con respecto al aceite mineral. Y mejorar lo que viene a ser la lubricación, o sea, el retorno del aceite al compresor. O sea, ningún HFC es completamente miscible con el aceite mineral y el alquilbenceno, ¿no? Nosotros usamos, como le decía, este componente que es el que nos ayuda a darle a la mezcla una mayor miscibilidad, cosa que por ejemplo no tienen los 407. En el caso de otros retrofit que existen, utilizan los hidrocarburos. El principal problema de los hidrocarburos en la mezcla es que al principio le van a funcionar bien. Funcionan muy bien, o sea, son de la familia con los aceites minerales. El problema es que después de horas de uso, y como ven, las proporciones son muy bajas, porque si yo aumento estas proporciones, tengo que bajar de estas proporciones y ya me voy de las características termodinámicas. El problema es que esa pequeña cantidad de hidrocarburo con el tiempo termina en el aceite. Con lo cual, si yo hago una extracción en el sistema de lo que está circulando, voy a tener una mezcla que prácticamente esto se va a ver disminuido drásticamente o no estar. Con lo cual paso a tener
algo muy parecido a un 407 y ahí empieza el problema en la lubricación. Cuestiones importantes a la hora de hacer un retrofit, pensar un retrofit, qué vamos a hacer, si vamos a cambiar el aceite, no vamos a cambiar, cómo se me va a comportar en el ciclo, estoy teniendo el mismo gas o no. Primera pregunta es el tema de compatibilidad con los aceites, porque lo que vendría a ser el sistema, o sea, ustedes tienen que evaluar si el compresor que están usando, no tanto por el gas, sino también el compresor que van a usar, que estaba con aceite mineral, pueden realmente cambiarle el aceite o no también. O sea, tienen que considerar también si hay algún impedimento, no solamente de lo que es la performance del sistema con el aceite, y si a ustedes les permite realmente hacer un cambio de aceite. O sea, tienen que analizar bien todo el sistema en su conjunto. Preguntarse si la capacidad del sistema seguirá siendo igual. En el caso del 427, nuestro gas es uno solo para todo el rango de temperaturas del R22. Lo podemos ver en las tablas. Las características termodinámicas son iguales al R22, tanto en presión, temperatura, y algo muy importante es que, porque ustedes pueden ver presión, temperatura igual, ¿no? Entonces dicen el gas es igual. Lo importante también es ver cómo es su salto entálpico, o sea, cómo es su campana de vapor. Cuánto calor me va a retirar del evaporador por unidad de masa. Eso en el 427, si lo miramos con respecto al 22, tienen prácticamente igual la misma campana. Por eso la mezcla fue desarrollada y se fue haciendo el blend justo para compensar la campana. Y algo muy importante es el volumen específico. O sea, ustedes, el ciclo, el compresor le va a estar moviendo un volumen. Si el volumen específico a la salida del evaporador no es el mismo que tenía el R22, la masa que estoy moviendo en el sistema, por lo tanto el calor que puedo retirar, se va a ver disminuida. En el caso del 427, lo pueden ver en las tablas, el volumen específico es igual al R22. En algunos casos hasta es un poquito más pesado y en otros casos un poquito más liviano, pero en promedio está ahí con el R22. Eso hace que junto con la capacidad de retirar calor por unidad de masa, la capacidad del sistema se mantenga prácticamente igual. Está en un 95% más o menos en todo el rango de temperaturas. Y después, bueno, que el gas que estoy usando como retrofit sea uno de los mejores en cuanto a GWP, ¿no? Que es la cuestión de la cuarta generación, y lo que es el 427 está muy bien posicionado dentro de todos los de esta generación de HFC con un muy buen valor de GWP. También el 427 no es tóxico y no es inflamable, ¿no? Y obviamente el OPDD es cero, el ODP. Bueno, esto es un poco lo que le estuve explicando hoy, ¿no? Los hidrocarburos, como decía, ayudan al principio, pero después no. El 143, ese que usamos nosotros, está en nuestra mezcla. Y muchas veces van a escuchar de que los retrofit son o no son un reemplazo directo. Usan el término drop-in. Nosotros no decimos que el 427 es un drop-in porque queremos que el técnico pueda evalúe el sistema y realmente determine que no hay, por ejemplo, la necesidad del cambio de aceite. Por las características termodinámicas estamos seguros de que no van a tener ningún problema. Ahora, en cuanto a lo principal es la lubricación, o sea, determinar de que si mi sistema no venía bien de lubricación, ya con el R22 tenía algunos problemas, la combinación de 427 con aceite mineral no va a mejorar la situación. Va a ser igual o peor. Si no tenía problema de lubricación con el R22, no voy a tener problema. Si tenía problemas de lubricación con el R22 y aceite mineral, con el 427 y pasando a un sintético, la situación se va a mejorar. El uso del sintético, yo sé, es caro,
es difícil de manejar, es muy higroscópico, genera sus problemas, pero es muy bueno tenerlo en cuenta para esta generación de gases, para todo lo que es 410, 427, todos los de tercera generación, todos los HFC, funcionan muy bien con los aceites sintéticos, todo el sistema se mejora. Pero bueno, en el caso de un retrofit, donde yo ya tengo el aceite colocado, por ahí hay una solución de compromiso y decido seguir con el mineral. Si no tenía problema de lubricación con el 22, no voy a tener problema. Bueno, el punto importante, uno de los puntos importantes, como le decía, es la temperatura. Al momento de seleccionar, voy a hacer el cambio del R22, el R22 puede trabajar en un amplio rango de temperaturas. Si ustedes optan por el 427, solamente tienen un gas para cubrir toda la gama. O sea, no tiene que estar mirando si tienen un grado u otro, si en esta iba mejor aquel. Con el 427 es lo mismo que el R22, a diferencia de algunos que, bueno, por su característica de la mezcla tienen que tener 3 grados distintos para 3 grados, 2, para cumplir todo el rango de temperaturas de trabajo, ¿no? Esto es un poco la comparación de lo que hablábamos de lo que es la capacidad del sistema. El 100% acá les muestra lo que es el R22, o sea, el comparativo 100 es R22. Acá tienen el 427 y hay un 407, un genérico, y tenemos un retrofit. Lo que quiere decir este gráfico, que hoy yo les hablaba del tema de la densidad del gas y la capacidad de calor por unidad de masa que puede retirar, que es en realidad lo que me va a dar la capacidad del ciclo, está en color celeste, y este color así tipo púrpura. Lo que quiere decir este gráfico es lo siguiente: si yo tuviera la capacidad del R22 acá, moviendo lo mismo que el R22 en el 427, porque justamente las características termodinámicas son iguales, el volumen específico, vamos a tener la capacidad en un 95% aproximadamente. En este caso, por ejemplo, en este retrofit, lo que me dice el gráfico es que voy a tener que mover 130% de volumen, algo que no voy a poder hacer porque el ciclo ya está hecho, el sistema ya está fabricado, para poder estar en un 90% de la capacidad que tenía. Esto no lo voy a poder lograr nunca, porque ustedes ya se van a encontrar con un equipo ya en funcionamiento, diseñado. O sea, van a poder tocar algo de la válvula de expansión, pero nunca van a poder lograr de que el sistema mueva un 30% más de masa para compensar todo. Y si vos... Exacto. Y si hicieras un equipo nuevo, tenés que hacer un equipo mayor para poder lograr esto, ¿no? En realidad en el diseño lo que se ve es eso. Se juega con qué masa tengo que mover, qué calor me retira, para ver qué tamaño va a tener mi sistema. Entonces, eso es lo que muestra esto. Lo que yo les digo, ustedes lo pueden ver en la tabla, toman la tabla del 427 y van a ver que la masa que va a mover el compresor es igual que con el R22. Si ustedes tienen que, por unidad de masa, retira el mismo calor, la capacidad del sistema es exactamente igual. No se va a ver afectada. Y aparte, presión, temperatura es igual. Y una ventaja que tiene el 427 es que desde que lo toma el compresor hasta el final de la compresión, tiene temperaturas de descarga inferiores. Eso es una ventaja porque, bueno, el sistema en la parte de condensado va a trabajar a temperaturas inferiores para una misma presión de trabajo, ¿no? También tenemos la comparación con un sistema, este era un sistema de climatización y este es un sistema de baja temperatura, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Era lo que les decía, o sea, la capacidad del sistema, alguno podría decir, bueno, si yo estoy limitado por lo que es mi válvula de expansión, no lo puedo tocar, cambio la válvula, lo mejoro al sistema, pero por ahí estoy limitado por la cañería, o sea, ya se me empieza a poner complejo el tema del retrofit. En el caso del 427 no hay que tocar nada.
Sigue todo igual. Bueno, estos son algunos valores propiedades para comparar, pero si ustedes, yo la otra charla lo decía, nosotros tenemos los contactos de ustedes, lo que vamos a hacer, vamos a pasar las tablas del 427 y del R22 para que puedan compararlo y ven que están utilizando un gas con propiedades termodinámicas iguales al R22. Presión, temperatura. Igual, les vuelvo a repetir, cuando ustedes analizan si un gas es igual al otro, no solamente presión y temperatura, es muy importante que vean cuánto calor retira por unidad de masa, o sea, el salto de entalpía, el H inicial, H final, y también corroborar el volumen específico. Porque pueden tener lo mismo, pero el gas más liviano. Como ustedes el compresor ya lo tienen, la masa va a ser menor, la capacidad del sistema se cae. Tiene que ser exactamente igual para mantener. Con el tema de la lubricación, reforzando lo que les decía, es a la hora de decidir si hago o no, la verdad es esa, o sea, si el sistema tiene un problema ya de diseño, el R22 con el aceite mineral ya empezó a tener problemas, o sea, el aceite mineral iba bien con los FC, con los anteriores al R22. Ya el R22 empezó el problema. Es cierto que los gases de tercera generación, todos los 404, 407, 427, 422, todos los que hay, todos son un poco menos miscibles todavía que el R22. Eso es cierto. Pero no es que el problema se genera ahora, el problema lo teníamos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que ya tenía problema de lubricación, lo vamos a tener. ¿Puede ser esto una ventaja? Sí. El hecho de pasar a un retrofit y hacer un cambio de aceite, puede ser que ese sistema que tenía problema con el 22, ahora lo deje de tener. Ese es el lado bueno. Ahora, si tienen problema y lo dejan, el problema va a aumentar. O sea, un equipo con problemas, sí es necesario el cambio de aceite. Sí. Tengo una pregunta. Yo trabajo con sistemas en tándem desde 15 HP hasta 80 HP. Y el problema más grande que tenemos con el 22 es la migración de aceite según qué tipo de compresores. Si tenés claro. herméticos, si tenés semiherméticos, si son con bomba de aceite, si son sin bomba de aceite. Si hay separadores. Claro. Exacto. Lo que está diciendo, estamos volviendo al problema que tuvimos con el 502 al paso del 22. Claro. Porque el 502 era con el aceite mineral, tenía un rendimiento excepcional que se usaba para baja temperatura y para media comercial. Teníamos menos temperatura en la cabeza del pistón. Es que con estos gases, si vos usás un aceite sintético, estás como en la época de los FC con el mineral. Con el mineral. Aparte, nosotros, bueno, lo miramos del lado del gas, ¿no? Pero desde el lado de la lubricación, yo entiendo que es más caro, el manejo es más difícil, hay que tener ciertos cuidados. Pero el aceite sintético tiene muchas ventajas. Mantiene el sistema limpio, el compresor se lubrica mejor. Una cosa a tener en cuenta también es a la hora de evaluar de los sistemas, que si yo tengo un compresor con aceite mineral, igual siempre nosotros aconsejamos ver las recomendaciones del fabricante, porque no siempre puede haber excepciones. Pero una regla general, si yo tenía aceite mineral en el sistema y decido cambiarlo, lo puedo hacer. Ahora, si el sistema, estoy agarrando un sistema que tiene aceite, es para aceite sintético y por algún motivo quiero pasar al mineral, seguramente voy a tener problemas. Porque si el diseñador del compresor tuvo en cuenta todas las ventajas que le da al momento del diseño el aceite POE, por ejemplo, el sintético, es muy probable que con el mineral tengamos una lubricación deficiente en el sistema, en el compresor. Entonces, ojo con eso porque, o sea, si yo tengo un sistema de mineral, le pongo sintético, voy a tener ventajas. Ahora, cuando el sistema está hecho para el sintético, esas ventajas puede ser que se aprovechen, haya, por ejemplo, reducción en galerías de lubricación, se aprovecha al 100% lo que es el aceite sintético. Si yo le pongo un mineral, voy a generar algún problema. Generalmente en la lubricación y voy a tener problema en el compresor, ¿no? El tema de espumado no tenemos tanto problema, ¿no? Con este.
¿Con el aceite? Sí. No, no. Porque con los 407, según las potencias, teníamos muchos problemas de fumado y migración de aceite. ¿Con el aceite, usando el aceite mineral? No, con poliéster también. Según las potencias de los equipos... Lo que pasa es que ahí tendrías que ver el fabricante, si por ahí, qué recomendación tiene en cuanto a niveles, ¿viste? Si no tenés que tocar algo ahí. Según sistema, había sistemas de 10 HP que funcionaban perfecto. Y lo ponías en un sistema de 4 HP y tenías extremadamente migración de aceite y te plantaban los compresores. Porque hacían demasiado espumado en el aceite. Mira, un buen diseño de o sea, el aceite es el sintético. Si un fabricante hizo un compresor para 407 y tiene problema de espumado, tiene problema de migración, hay un problema en el diseño, hay un problema ahí. Porque es el aceite que, o sea, el diseño tiene que estar hecho para que ese aceite funcione con ese gas. No es un problema de que, porque estoy usando el 407, me está generando un espumado ahí. Claro, pero después haciéndole el cambio a 22 no había migraciones. Y por ahí... Cambiando aceite, cambiando todo, limpiando el sistema, volviendo a agregarle aceite. Por ahí él te tomó el compresor, el compresor de R22, cambió sellos, sabe que esos sellos que por ahí podían tener problemas, te dijo, bueno, es para 407 y no hizo nada sobre el sistema de lubricación. Pero en el mercado hay muchos compresores que usan 407, 404, que necesitan POE y no tienen ningún problema. Hay que ver el caso específico por qué esa marca está teniendo ese problema, ¿no? Lo que pasa es que era con el tema del gas. Cuando se cambiaba a los 407 hubo un montón de problemas. ¿Cómo se llama? En aire acondicionado. En media temperatura directamente no se implementó. Seguíamos con el 22. Pero ahora cuando el tema del 22 desaparece, estamos en el aire. Hay características, por ejemplo, el 407 es una mezcla azeotrópica. Entonces tiende a separarse. Cuando el compresor está parado y arranca, te va a tender a separar esa mezcla. Por ahí hay cuestiones de algunos de los componentes del 407 más volátiles que te generan un espumado, entonces ahí hay que trabajar en el diseño del compresor, ¿no? Pero la realidad para el sistema, el aceite sintético es el ideal para tener el retorno ante la migración. Hay que reducir la migración, ¿no? Ahora el tema es con este 427, ¿cómo me va a migrar el aceite del 22? Que ya son equipos con grandes migraciones de aceite. Si es aceite POE no deberías tener problema. Hay que ver el compresor, ¿no? Lo que pasa que Es un poco raro. Evaluar equipo por equipo. Sí, o consultarlo. Marcas y modelos, porque cada modelo tiene distinto desplazamiento de aceite. Sí. Desplazamiento, más tiene otro desplazamiento de aceite. Bueno, en el caso de Copeland, el 427 fue probado y fue homologado por ellos. No es, o sea, está bueno la homologación, pero la realidad es que... No, pero es lo que les digo, o sea, en las tablas nos marcan las características de los gases. O sea, yo se lo puedo llevar a un fabricante, lo va a probar y tiene que dar lo que da la tabla. Si el blend está bien hecho, está en características, no hay mucha ciencia en eso. Y con respecto a los lubricantes, es como cualquier HFC. El tema acá y lo que es el retrofit es la proporción de cada uno de los componentes, y en este caso, bueno, en el 427 es una mezcla que pertenece a Arkema, ¿no? Otra característica importante en el caso que yo decida cambiar el aceite, porque tengo problema con aceite mineral, a diferencia de, por ejemplo, un genérico como el 407, que el R427 me va a tolerar trabajar con 15% en el sistema de aceite mineral mezclado con POE sin problema. En el caso del 407, como les dije anteriormente, se puede hacer un retrofit con 407, pero hay que drenar todo el sistema, hacer enjuagues. Esos son los primeros retrofits que existieron. Fueron muy tediosos, algunos lo hacen, en Europa lo hacen, pero esto para bajar esta cantidad, por ejemplo, lo recomendado es sacar el aceite, sacar el gas, sacar el aceite, poner aceite POE, poner de vuelta el gas que estaba, hacerlo circular, enjuagar
volver a sacar todo, volver a poner otro POE nuevamente y volver a poner el gas nuevo. Ese es un retrofit para un retrofit de un 407, por ejemplo. Entonces, no se estaban haciendo los retrofits, era imposible que se siguiera eso. Bueno, en el caso del 427, lo que se busca, también lo que se busca en otros retrofits con los hidrocarburos, lo que se busca es que con un drenaje sencillo, que voy a tener el sistema con aceite mineral evidentemente, hasta un 15% no voy a notar ninguna diferencia. Si ustedes están haciendo una operación en un sistema que saben que está sucio el evaporador, que está obstruido, bueno, eso es lo normal de las limpiezas, ¿no? Pero si drenando solamente el compresor es suficiente. Bueno, un poco para que tengan en cuenta en el momento del trabajo, esto es una tabla de 2 entradas que nos permite, tanto con la inflamabilidad y la toxicidad, caracterizar el gas para que ustedes tengan en cuenta qué medidas pueden tomar. Los HFC son todos A1, ¿sí? Puede haber alguno que sea inflamable, pero la mayoría todos están en el rango A1, pueden verificarlo en la información del producto. La idea siempre de Arkema fue trabajar con gases que estén siempre en esta característica, no tóxicos y no inflamables. Y bueno, en el extremo tendríamos, por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no? Como conclusión es lo que le decía, o sea, el aceite POE es el mejor aceite para los HFC. Eso no está en discusión, ¿sí? Es lo que era el mineral para los FC. Pero bueno, podemos tomar una solución de compromiso, por ejemplo con el 427 y seguir trabajando con el aceite que estaba. En lo que es las características termodinámicas, el 427 en todo el rango de temperaturas es el que lo acompaña al 22 en todo su rango, tiene el mejor desempeño, no hay que cambiar de grado. Lo pueden usar en refrigeración y aire acondicionado, no tiene ningún problema. Y con respecto a la eficiencia del ciclo, lo que les decía, a tener en cuenta esos dos valores, no van a ver afectada la eficiencia del ciclo. Otra gran ventaja, como les dije anteriormente, es que la temperatura de descarga en el compresor es menor. También lo pueden ver por tabla, o sea, si seguimos la curva de compresión del compresor, la isentrópica que se llama, vamos a ver que en la descarga vamos a tener temperaturas inferiores. Arkema lo viene usando a nivel mundial desde el 2005, antes venían los 407, ¿no? Esta solución aparece en el 2005 y nosotros lo estamos comercializando desde el año pasado con una muy buena aceptación, ¿no? Siendo que todavía en el año pasado, ahora un poco las condiciones van cambiando, el año pasado no era tan favorable y cada vez va a ser más favorable para los retrofit, ¿no? Pero ya tenemos ventas desde el año pasado con muy buena aceptación en el mercado, ¿no? Estos links también se los vamos a pasar al mail. Es una aplicación para iPhone y Android, ¿no? Sí, esto puntualmente, si les interesa también, esto es como una herramienta de trabajo para el día a día, para ustedes, para todo el que tenga un iPhone o Android o algún teléfono de estos inteligentes, ustedes pueden bajar la aplicación de Foran, que ahí tienen la descripción de cada uno de los gases y una tabla de presión y temperaturas que ustedes ingresando los datos le va dando los datos en cómo se tendrían que comportar los gases. Y bueno, esto es una charla que normalmente la damos en 3 horas, sacamos un montón de cosas, así que las dudas que tengan pase por el stand, serán bienvenidos y podemos charlar más en detalle de otras cosas, ¿no? De esto y otras cosas. Gracias. Gracias.